Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy estamos en el segundo episodio de este curso de Roblox Studio Básico Maestro. Espero que les guste. Así que empecemos. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el output, también conocido como consola de comandos. Y es que en el campo de la computación o informática se habla de output o salida, o consola de comandos, como ya les dije, para referirse al proceso de extracción de información del sistema contrario al ingreso de datos, que sería el input. Sin embargo, esta definición es un poquito enredada, así que vamos a hablar un poco más del output para que lo puedan entender. Y es que en el output van a aparecer, por ejemplo, los textos, variables, objetos, entre otras cosas que nosotros hayamos imprimido. También podemos ver si tenemos errores en nuestro código. También nos muestra texto que en juego quedó guardado. Y con esta funcionalidad podemos ver qué es el output, porque con la definición anterior es un poquito enredada. Sin embargo, más adelante vamos a estar utilizando el output para que vean más a detalle la funcionalidad y lo entiendan mejor. Ahora sí, ¿qué es un script? Y es que un script es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que se utiliza para automatizar tareas o realizar acciones en un sistema informático. Veámoslo así. Es como una hoja de papel en la cual yo escribo el conjunto de instrucciones. ¿Cómo así? Supongamos que yo tengo un cuaderno y en el cuaderno yo voy a escribir, por ejemplo, las cuentas del mercado, por ejemplo, curso de Roblox Studio, y empiezo a escribir lo importante de ese curso. Todo eso lo podríamos decir que es como un script. ¿Cómo así? Todas estas instrucciones que tú estás escribiendo en esta hoja, ya no vas a escribir la cuenta del mercado, el curso de Roblox Studio, sino que ya vas a escribir con el lenguaje de programación de Lua, que nosotros hablamos ya en la introducción de este curso, que vamos a utilizar el lenguaje de programación Lua, ya que es el lenguaje que utiliza Roblox Studio. Ya dentro de esta hoja, en lenguaje de programación Lua, yo le voy a escribir el conjunto de instrucciones escribo el conjunto de instrucciones en esta hoja de papel. Y ya esto tiene funcionalidad. Y aquí viene la pregunta y es ¿para qué sirven los scripts? Y es que los scripts en Roblox Studio son fundamentales para darle vida y funcionalidad a los juegos. Y sirven, por ejemplo, para controlar la lógica del juego, donde permiten definir cómo se comportarán los personajes, objetos y otros elementos del juego. Por ejemplo, pueden hacer que un enemigo ataque a un jugador o que un personaje recoja una moneda. Todo esto lo podemos hacer con scripts. También podemos agregarle interactividad. Y es que los scripts facilitan la interacción del jugador con el entorno, como por ejemplo abrir puertas, recoger objetos, activar trampas o desencadenar eventos cuando el jugador se acerca a ciertos puntos del mapa. Y eso es importante. También los podemos utilizar, por ejemplo, para crear animaciones y efectos visuales. Y es que los scripts no tanto me sirven para crearlos, sino que me ayudan a activar efectos especiales, por ejemplo, sonidos y animaciones en respuesta a ciertas acciones, lo que mejora la experiencia visual y de inmersión del jugador. Y es que los scripts, yo en este apartado puedo utilizar los scripts para activar ciertas animaciones en el personaje. Y, por ejemplo, que el personaje se mueva o que cuando llegue a tal parte que se ejecute tal animación, todo eso lo puedo hacer con scripts. Aunque con los scripts por lo general no se crean animaciones. Ahora sí, también para gestionar eventos. Y es que los scripts ayudan a controlar los eventos en el juego, como el comienzo de una partida, la aparición de enemigos, la entrega de recompensas, etc. Por ejemplo, esos juegos que tienen un temporizador de cuándo va a empezar la partida. Eso se puede hacer con un script. También
me sirve para mantener estadísticas y puntuaciones. Y es que yo los puedo utilizar para, por ejemplo, contar las acciones del jugador, como su puntuación, tiempo de juego, vidas, inventario y mucho más. Y esto es crucial para juegos con mecánicas de progresión. Por ejemplo, un juego como Doors, que arriba del personaje tiene, por ejemplo, el número de muertes. Esto lo puedo hacer con scripts. También me sirve para configurar el entorno y el flujo del juego. Y esto permite, por ejemplo, definir reglas, objetivos y flujos, como cuándo empieza y termina una partida, cuándo cambian los niveles o cuándo reaparecen ciertos objetos. Por ejemplo, en los obbies, que cuando uno va pasando por cierto camino, el camino va desapareciendo. Pero ya cuando uno llega al otro lado, a la otra parte, vemos que el camino otra vez empieza a reaparecer. Todo esto se puede hacer con scripts. Ahora, ¿dónde se ponen los scripts? Es una buena pregunta. Y es que los scripts nosotros los podemos usar, los podemos usar por ejemplo en el workspace, en el server script service, en tools que serían herramientas, en partes, entre otras cosas o entre otros objetos. Así que dicho esto, vamos para el Roblox Studio. Listo. Aquí estamos dentro del Roblox Studio. Así que para empezar, vamos a crear un proyecto desde cero. Y vamos a darle en esta partecita de aquí que dice New Experience. Le vamos a dar ahí y nos crea un proyecto desde cero. Ahora, uno de los apartados que son muy importantes sería el explorador, las propiedades y la salida, que sería la consola o el output. Sin embargo, supongamos que yo haya cerrado esto y esto, y que me aparezca así. ¿Yo qué tendría que hacer para que otra vez me apareciera? Y es que lo que tengo que hacer es darle en el apartado que dice aquí vista, tal vez te aparezca en inglés, que diga view. Le das ahí y luego aquí tienes el explorador, las propiedades y este sería la consola. Fíjense que aquí me dice salida. Entonces para activarlo tengo que darle clic. Para activar las propiedades también le doy clic. Y para activar la consola también le doy clic. Y ya como ustedes tengan el diseño les aparecerá a mí porque ya organicé el diseño así. Pero ya ustedes si quieren, no, lo quiero mover aquí por ejemplo. Quiero mover la consola acá. O no, la quiero dejar aquí como estaba acá. Lo pueden hacer ustedes ya lo pueden hacer así. Sin embargo les voy a mostrar un ejemplo. Voy a poner por ejemplo un script aquí como les dije en el workspace. Y para que vean para qué sirve la consola, fíjense que aquí me va a imprimir este texto de aquí. Y fíjense que va a aparecer en la consola Hello World. Lo mismo que aparecía aquí, Hello World. También, por ejemplo, vamos a colocarle un error. Esto es un error. Así que cuando nosotros lo imprimimos o ejecutamos el código, mejor dicho, fíjense que me salió un error. También, por ejemplo, voy a colocar algo bueno aquí, que diga hola. Ya si lo imprimo, fíjese que no se me va a ejecutar eso, sino que el error me detiene el flujo del código, o sea que ya no se me va a ejecutar. Ahora, supongamos vamos a imprimir alguna variable. Una variable, por ejemplo, el valor de 5, y la vamos a imprimir. Vamos a copiar esto. Y vamos a imprimirla, por ejemplo. Fíjese, me imprime el valor de 5. Ahora, otra de las cosas que les dije, para lo que servía la consola, era para indicarnos que el juego se guardó. Y para eso lo voy a probar con un juego que yo ya tengo por aquí, que yo ya tengo guardado en el Roblox Studio. Que yo ya tengo guardado dentro de Roblox, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar aquí, guardar en Roblox. Y fíjese, no se detectaron cambios. Vamos a hacer, por ejemplo, algún cambio. Vamos a poner una pieza aquí y la vamos a cambiarle el tamaño. Entonces le voy a dar aquí, ahora sí, guardar en Roblox. Y fíjese, guardando en Roblox, se guardaron nuevos cambios en el juego sin nombre, en Roblox. Entonces para eso nos sirve la consola de comandos.
aunque sí estuvieron viendo código, pero no se preocupen por eso, porque eso lo estaremos viendo más adelante. Así que hasta aquí iría este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar qué les pareció el video. Y no digo más, nos vemos en el próximo video.